Tercera parte de nuestra serie, analizando los ejemplos históricos que propone Thomas Sowell en Economía Básica, para entender cómo funciona la economía aplicada a la práctica. En el video anterior hablamos de incentivos y distorsiones de mercado, URSS versus USA, el fracaso de la centralización y los incentivos. Hoy continuamos con la economía aplicada y debo agradecer a mi pareja por animarme a hacer este video. Ella sugirió desmontar públicamente el salario mínimo. Dicho esto, pasemos a la parte 3. Comencemos por lo esencial, el salario mínimo en Estados Unidos. Se estableció en 1938 a 25 centavos por hora como medida de protección laboral durante la Gran Depresión, cubriendo inicialmente apenas a 300,000 trabajadores. Desde entonces, ha sido ajustado más de 22 veces. Durante las décadas de los 60 y 70, se impulsaron aumentos para combatir la pobreza, generando controversias sobre inflación y pérdida de empleos, sobre todo en comercio minorista y agricultura. Antes de profundizar, conviene hacer algunas aclaraciones sobre las limitaciones de los datos. Primero, los efectos de sustitución. Es difícil aislar el impacto de un aumento del salario mínimo de otros factores económicos, como el crecimiento del PIB o políticas monetarias. Segundo, la heterogeneidad regional. Un salario de $15 por hora tiene un impacto muy distinto en Arkansas que en San Francisco. El salario mínimo federal es, por diseño, un instrumento poco preciso para una economía tan diversa. Y tercero, la ausencia de datos federales recientes obliga a basar los análisis en aumentos estatales o locales, que no son directamente extrapolables a todo el país. Con esto claro, vamos al asunto. El salario mínimo en Estados Unidos, historia, debates y lecciones económicas. Según Thomas Sowell, existen 3 tipos de medidas intervencionistas: las que distorsionan el mercado, las tan intrascendentes que pasan desapercibidas y las que, en caso de monopolio, pueden ser beneficiosas. Veamos cómo se manifestaron los salarios mínimos en Estados Unidos. Tomemos 2 ejemplos opuestos: Arkansas y San Francisco. En 1928, Arkansas vivió un cambio disruptivo con el salario mínimo federal de 25 centavos. Los salarios más bajos en industrias manufactureras y de procesamiento subieron, pero esto provocó pérdida de empleos locales y cierre de empresas que dependían de mano de obra barata. Fue una redistribución forzosa. En San Francisco, la historia fue distinta. La economía local ya superaba el mínimo federal, por lo que el efecto directo fue casi nulo. Aquí, la ley funcionó más como un seguro social, asegurando que ningún empleador pagara por debajo de la norma, pero sin impulsar aumentos significativos. Avancemos a la década de los 70. En Arkansas, la preocupación se centró en el empleo juvenil y minoritario. Los estudios teóricos predijeron que un salario mínimo elevado inhibiría la contratación de jóvenes y minorías poco cualificadas. Sin embargo, el salario real seguía siendo bajo comparado con el norte, así que el impacto económico fue menor de lo que la teoría extrema sugería. En San Francisco, los salarios locales eran ya mucho más altos que el mínimo federal. El debate se centró en la inflación y el alto coste de vida. El mínimo federal actuaba como un factor de competencia desleal para empresas de otras regiones. La ciudad empezó a considerar mínimos locales que décadas después se materializaron. Si observamos la historia, la conclusión de sentido común es clara. En algunos estados esta ley pudo no hacer daño porque el nivel de vida era alto, pero en estados más pobres se convirtió en una barrera de entrada para minorías. Los datos macro pueden maquillar el problema. La capacidad adquisitiva mejoró y el desempleo se redujo, pero es ilógico pensar que en un mercado libre, donde los precios se fijan por la oferta y la demanda, el salario mínimo haya sido el responsable de mejorar simultáneamente el poder adquisitivo y el empleo. Elegimos estas décadas no por hacer cherry picking, sino porque los 30 y 40 representan el inicio de la ley y los 60 y 70 el pico del salario mínimo real. En conclusión, no se dejen engañar por los datos agregados. No muestran la heterogeneidad real por persona y por estado. Tampoco es lógico atribuir al salario mínimo el saneamiento del paro. La lección es que la economía aplicada exige mirar los casos concretos, no solo las cifras globales. Si te resultó útil este contenido, muestra tu apoyo. Un saludo y nos vemos en la próxima.